Nuevamente el día de hoy reunidos y hoy, bueno, déjenme presentarle a nuestro hermano que va a estar compartiendo la palabra del Señor. Viene de parte del Seminario de Todas las Naciones, nos estará compartiendo la palabra de Dios y después, bueno, tendremos nuestro programa y al final también nos estará dando algunos avisos acerca del seminario. Hoy está con nosotros nuestro hermano Daniel Christian Kim y habla español, así que van a entender muy bien. Y esperamos que también el Señor le use. Hermano, le dejamos este espacio. Sea bienvenido a la Iglesia Centro Discipular. ¿Y cómo le decimos, hermanos? Amén. Le amamos en el amor del Señor. Bienvenido, hermano. Buenos días. Mejor pastor, me llamo Daniel Christian Kim. Soy argentino de nacimiento, aunque no parezca. Vengo de una familia coreana. Me acompaña mi esposa, igual que es argentina, nacida en Argentina, de familia coreana, y mi hijo, Mateo José Kim, que él es mexicano, nació en Ensenada. Ahora, hace 3 meses, nos mudamos a Juárez, Ciudad Juárez, y estamos sirviendo ahí. Yo soy misionero a tiempo completo hace más de 10 años. Después de casarnos hace 4 años con mi esposa, nos fuimos a Cuba como primer campo. Dios nos llama, en realidad un pastor nos llamó a Ensenada a visitarlo, y esa semana se hizo 2 semanas, esas 2 semanas se hizo un mes, y ahora este año va a ser el tercer año que estamos acá. Dios cambió los planes, no nos hizo volver a Cuba, nos hizo quedar en Ensenada, en una agencia misionera, y de ahí estuvimos 2 años, y de ahí ahora nos mudamos a Ciudad Juárez. Un gusto poder saludarlos, gracias pastor por la invitación. Hoy traje una prédica para meditar, titulado Inspirando una nueva generación. Esto está en Génesis 37, del 5 al 11. Dice así: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Como introducción quería desglosar desglosar el significado de soñar. En Real Academia Española dice: imaginar, generalmente con placer, una cosa que es improbable que suceda, que difiere notablemente de la realidad existente o que solo existe en la mente, pero que pese a ello se persigue o se anhela. Primeramente me disculpo, que tengan paciencia porque hablo muy estilo argentino, hace más de 10 años no estoy en Argentina y sé que hay algunas palabras no suenan bien y en Argentina es común, así que me disculpo primeramente y ténganme paciencia, y si digo algo malo, déjelo pasar y después me lo cuenta, por favor.
¿Por qué quise explicar esta palabra que es soñar? Viene del verbo latín, soñare. Ese verbo es un derivado del sustantivo somus, que también nos da la palabra sueño, ensoñación, insomnio, somnífero y sonámbulo. La palabra sueño viene del griego halam, que significa atar firme. Esto es fortalecerse, restablecer o soñar. A veces cuando nosotros decimos, a ver, ¿qué sueño tenías? A veces pensamos, años anteriores, cuando éramos chicos, vemos una película y dice, quiero ser policía, piloto, bombero, médico. No sé qué sueño habrán tenido ustedes, pero yo de chiquito quería ser militar, por todas las películas de acción que vi. Y después de grande me doy cuenta que no quiero ser militar. Y quería estudiar lo que es biología marina, por la única razón porque me gusta la pesca. Es más, entré en la secundaria, acá creo que no es en la preparatoria, especializada en acuicultura y pesca. Pero cada año como que mi sueño cambiaba bastante. Cuando vemos en la Biblia, Dios es un Dios de sueño. ¿Y Él sueña con qué? Principalmente con la salvación de la humanidad. Sueña con su creación. En cada generación Dios escoge a una persona, lo capacita, lo entrena y lo prepara para que esa persona pueda liderar a su pueblo. Y esta palabra sueño a veces es como un cliché. Algunos dicen, deja de soñar porque los sueños no se cumplen. Y otros más extremos, sueña despierto para que se cumplan. Y por eso yo traje 3 puntos que me gustaría conversar con ustedes. Y el primer punto es, debemos hacer soñar por el avivamiento. Como dije en el título, inspirado a una nueva generación, nosotros tenemos que hacer soñar por el avivamiento. ¿Por qué? Moisés hizo soñar a Josué a través de su ministerio. Lo mismo pasó con Elías, hizo soñar a Eliseo a través de su ministerio. Pablo hizo soñar a Timoteo y a muchos más. Y Jesús hizo soñar a 12 discípulos. Pero cuando vemos esto en la Biblia, Moisés tuvo un encuentro verdadero con Dios, habló cara a cara con Dios. Y Josué, para no perder esa presencia, se quedaba en el templo y no se iba de ahí. Eliseo acompañó a Elías sabiendo que Dios lo iba a arrebatar y aún así se mantuvo firme con él. Lo que quiero decir es, cuando vemos esto, varios personajes grandes de la Biblia hizo que sus discípulos, sus seguidores, soñaran y más allá. Pero tuvo que pasar algo. Moisés, cuando el pueblo renegaba, tuvo que entrar a la presencia de Dios y orar por ellos. Elías, antes de conocer a Eliseo, se estaba escondiendo de Jezabel y tuvo un encuentro con Dios. Pablo, después de haber tenido un encuentro directo con Jehová, cambió completamente. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer soñar un sueño verdadero, primero debemos conocer a Dios, que Él es el Dios que nos da su propósito, sus mandamientos, y nos hace soñar más allá. Jesús mismo le costó mucho hacer soñar a sus discípulos. Estuvo 3 años con ellos. Pero cuando muere en la cruz, lo primero que hacen fue irse a pescar. Y se olvidaron lo que Jesús le quiso enseñar. Todos esos años. Tuvo que volver, resucitó y después se quedó un tiempo más con ellos enseñándole más.
Aunque estas personas, estos héroes o ejemplos de la Biblia partieron, muchos de sus ministerios florecieron y se mantuvieron por años. Por esto mismo, hicieron soñar a otros a través de su avivamiento. Esto quiere decir, ¿qué avivamiento estoy hablando? El avivamiento del Espíritu Santo cuando llegó a sus vidas. Cuando Dios los tocó, hubo un cambio. Y ese cambio llegó a transformar a las personas que venían atrás de Él. Cuando hablamos de un modelo de avivamiento, es cuando hay un arrepentimiento profundo. Hay un crecimiento, no solamente en esa persona, sino hacia otros. Y también hay buena influencia hacia la sociedad. Y hay muchos versículos. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Efesios 4:25, si os visitáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios y ha sido criado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y hay varios más, pero lo que quiero decir, cuando nosotros pensamos en nuestra nueva generación y queremos animarlo a que siga nuestro legado, primeramente nosotros tenemos que soñar, pero también ser avivados por el Espíritu Santo para poder animar a otros. Si no tenemos ese avivamiento en nuestras vidas, no podemos ser ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué está en nuestro corazón para dar? Si no está el amor de Dios, ¿cómo podemos decir amamos al prójimo? Si Dios es amor o no. Por esa razón debemos ser transparentes y puros y sanos para hacer soñar a través de nuestras vidas. Es simple. Si uno está enfermo, ¿cómo puede decir al otro enfermo, sánate? Eso no es ejemplo. Eso no da un buen legado. Uno para dar sanidad tiene que ser sano. Uno para impartir la palabra de Dios de una forma santa tiene que llegar a esa santidad. Por esa razón, en el segundo punto dice, debemos hacer soñar la sucesión de la fe. Cuando hablamos de sucesión de la fe, y cuando leímos ahora en Génesis, hablando de José, tenemos que ir a la esencia. ¿Qué pasó para que José soñara? Y todo empezó con el primer sueño que Dios le dio a Abraham. En Génesis 12:1-3, habla que dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando vemos la vida de Abraham, él se va y tuvo que pasar muchas cosas. Por ejemplo, él pensó de que no iba a tener un hijo, Agar, Ismael, y después un momento, cuando Dios le habla, se queja, se enoja diciendo, ¿va a tener un hijo mi mayordomo? Y en Génesis 15, Dios le promete a Abraham un hijo, pero un hijo legítimo. Dios promete que va a cumplir su sueño a través de Abraham, pero de su descendencia. Después, cuando llegó el tiempo, Dios le da esta prueba a Abraham. ¿Cuál? De sacrificar a Isaac. Y en esto tenemos que ver que fue probado su fe, pero también su obediencia. Y su hijo Isaac, en Génesis 26, vemos que apareció Jehová y le mantuvo la promesa de Abraham y restablecer el sueño a Isaac. Y no solamente ahí, en Jacob, en Génesis 32:12 dice, menor soy de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán
y ahora estoy sobre 2 campamentos. En esta situación, él estaba regresando a su tierra a ver a su hermano. Y en medio de ese miedo, ¿cómo se fue él? Se fue asustado porque su hermano le iba a matar. Y cuando él se va de su casa, aunque se va a buscar matrimonio, él se va de su casa y habla que en Génesis 28 tuvo un encuentro con Dios. Y aquel lugar lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Cuando de vuelta Dios ya aparece con Jacob en Génesis 35 y le hace cambiar el nombre a Israel y le sigue manteniendo la promesa de Abraham y le vuelve a restablecer ese sueño. Lo más extraordinario de la vida de Jacob no fue los frutos o la riqueza que tuvo, sino hacer vivir a sus hijos una vida de soñador. Y cuando vemos a José, todos los procesos que tuvo que pasar, él siguió firme. Se habla que fue un interpretador de sueños también. Pero lo más lindo de esta parte es que Jacob bendice a sus 2 hijos de José, a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, y le dice, ya no van a ser tus hijos, sino van a ser mis hijos. Y lo adoptó. En Génesis 48 aparece esto. Y un capítulo después habla de que bendice a los 12 hijos antes de su muerte. Le presenta la visión y estos 12 hijos después son los patriarcas del pueblo de Israel. Jacob hizo que su descendencia soñara más allá. Pero el primer paso lo hizo su abuelo. ¿Qué quiero decir esto? En psicología se habla de que hay una transmisión psíquica. Y esto es un comportamiento que un hijo tiene y aunque no lo conoce a su padre, repite ese patrón. Nosotros los cristianos podemos decir la bendición o el pecado generacional que nuestros padres o abuelos cumplieron. Para que haya sucesión de fe es a través de nuestros modos de vida, de ejemplo, y a su vez poder hacer un discipulado en acción y no solamente en palabras. José fue de bendición, no solamente porque soñó, sino porque viene un trasfondo de atrás espiritual que viene del abuelo, del tatarabuelo, de su papá, y va juntando fuerza. Pero el primer sueño lo tuvo Abraham. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener un sueño, pero un sueño grande, un sueño que venga con el propósito de Dios, que venga acompañado de la presencia de Dios. Porque un sueño personal se puede lograr, sí, pero no es eterno. Pero los sueños que dan Dios es un sueño eterno y un sueño que es para sanidad. ¿Por qué le hablo de los sueños? Es algo que a mí me marcó mucho. Mi papá a veces me decía, me gustaría que tengas una carrera profesional, me decía mi papá, porque él no tuvo posibilidad de de estudiar. Él llegó en 1965, escapando de la guerra de Corea, tomando un barco que demoró 3 meses, llegó a Montevideo, de ahí pasó como nómade, fue a Paraguay, Brasil y se radicó en Argentina. Y él de chiquito me decía, a mí me gustaría haber terminado una carrera, me gustaría estudiar. Y él muchas veces nos animó a estudiar. Sacando a mi hermano, que él es el estudioso, yo era muy rebelde, era la abeja negra de la familia como tal. Pero me di cuenta que cumplí uno de sus sueños, porque ahora soy licenciado en consejería cristiana. Mi papá, aunque no lo dice porque no es tanto de dar mucho afecto, de mostrar el afecto, él estaba feliz que yo me pude haber recibido. Ahora me pregunto a ustedes,
¿Qué sueño le están transmitiendo a su descendencia, a sus hijos? ¿Qué sueño están cumpliendo de sus padres o de sus abuelos? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces, cuando no soñamos, ¿qué hacemos? Vivimos la vida de una forma cotidiana, de costumbres, tradiciones, pero no está mal, pero nos estancamos. No miramos el más allá. A veces ni pensamos el día de mañana, hoy es hoy, y nos centramos en el día de hoy. Pero Dios nunca quiso eso. Dios cuando le habló a Abraham y le dijo, yo te enviaré y quiero que tu descendencia que sea grande, le explicó, tu descendencia va a estar 400 años en, ¿cómo decía? Me olvidé la palabra. En cautiverio, sí. Una tierra extraña, en cautiverio, guiado por otros. Y después dice que lo va a liberar y lo va a llevar a la tierra donde le prometió él vivir. ¿Esto qué quiere decir? Dios a cada uno de nosotros nos dio un sueño para cumplir. Si ese sueño no lo hacemos, en nuestra vida después van a haber muchos temas. Ansiedad, depresión, tristeza. Pero ese sueño depende de ustedes, poder soñarlo, cumplirlo y realizarlo. Ahora mi pregunta es, si usted tuviera un sueño de chico, de grande, un anhelo en su corazón, ¿qué están haciendo para poder cumplir ese sueño? ¿Están estudiando, trabajando o qué acción están tomando para hacer ese sueño? ¿O solamente están viviendo el día a día? Dios no es un Dios del día a día. Dios no quiere que nosotros vivamos el día a día como siempre, lo cotidiano. ¿Por qué? En toda la historia de Israel, Dios siempre lo sacó de la comodidad. Dios siempre lo sacó de lo común. Siempre lo agitó. ¿A qué? A que se vaya más allá. La palabra éxito viene del latín exitus, que significa salir. Si hablamos de lo poco, es el salir de la pobreza, o de lo mucho, salir de la riqueza. El verdadero significado del éxito es salir de nuestra zona de comodidad o nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acomodamos, no crecemos, no nos preocupamos. Pero a veces Dios nos zarandea, utiliza algún problema que tengamos nosotros para que podamos crecer. En Santiago dice, las diversas pruebas traen paciencia. Pero es algo que es cotidiano, ¿o no? Todos tenemos pruebas en nuestras vidas, todos tenemos luchas, todos tenemos barreras, cosas que superar, cosas que crecer. ¿Pero por qué es esto? Una de las cosas es que porque Dios quiere que nosotros sigamos soñando en el propósito de Él, pero también no olvidarnos de dónde nos sacó y poder caminar firmemente hacia donde Él nos quiere llevar. Muchas veces no pensaron o se despertaron una mañana diciendo, ¿qué hago hoy? Ya estoy aburrido de mi trabajo, estoy aburrido de lo que hago constantemente. Trabajo, casa, comida, vuelvo al trabajo. Por esa razón Dios nos pide algo. Y esto es un cliché que siempre repito. Mi esposa dice que repito demasiado esto, pero para mí es algo necesario. Cuando hablamos de diezmo y ofrendas, en la Biblia no solamente habla de finanzas, habla de lo que tenemos en nuestras manos. Y lo que mayor tenemos nosotros si no tenemos finanzas es el tiempo. Cuando hablamos de diezmar a Dios nuestro tiempo en un día, calculen que son 2 horas con 40 minutos. ¿Alguien diezma 2 horas con 40 minutos a Dios todos los días?
En Deuteronomio dice, el que obedece mi palabra es bendecido. El que no obedece mi palabra va a ser maldecido. Así dice en Deuteronomio. Y Él busca que nosotros podamos obedecer. Por eso dice, orad sin cesar. Búsqueme constantemente. Y esto es para no olvidar el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Cada propósito es diferente, cada llamado es diferente, cada sueño es diferente. Pero todos tenemos un mismo fin, estar en la presencia de Dios. Cuando vemos, en el tercer punto puse, debemos hacer soñar en la culminación de la misión mundial. Esto quiere decir la gran comisión. Cuando ustedes sueñan con el vecino, sueñan con el compañero de trabajo, sueñan con su familia. Si no hay ese sueño, significa que no hay amor al prójimo. Es un mandamiento de Dios. ¿O no? Jesús dijo, el resumen de todas las leyes es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y cuerpo. El segundo es semejante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios sueña que nosotros podamos tener una unión fraternal con nuestro prójimo. Pero no es la unión fraternal con los que nos llevamos bien, porque eso no es unión fraternal. La unión fraternal es, o mejor dicho, la comunidad de Dios o la comunidad cristiana es llevarnos bien, aunque no me agrade esa persona, porque ahí se muestra el amor al prójimo. Pero siempre hay como una piedra en el zapato. Hay una persona que no queremos ni verlo. No sé si pasará en esta iglesia, pero yo sé que en gran parte de las iglesias pasa esto. Y es un problema porque trae mucha división. Y voy a ser un poco radical. Las divisiones de la iglesia empiezan por uno mismo. ¿Por qué? El cambio de la iglesia empieza también por uno mismo. De poder cortar, no sé, el mullo, esa misma persona puede animar a crecer. Por uno mismo podemos traer cambios. Se dice que para cambiar al mundo, primero tenemos que cambiar uno mismo, yo mismo. Cuando hablamos de la gran comisión y la misión de Dios, hablamos de Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 14, 18, Lucas 24, 45 al 49. Y el resumen es, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio, dando las buenas nuevas. Y en este tiempo no es un tiempo de dormir, es un tiempo de hacer vigilia y llenar nuestras vasijas con aceite. No es un tiempo que debamos vestirnos como novia, sino ser la novia de Cristo. Es un tiempo donde no tenemos que hablar de palabras, sino hablar con nuestras acciones. Y es algo que Dios quería y estaba también en el medio y en el centro del pueblo de Israel. ¿Por qué? No traje una imagen, pero cuando vemos el territorio del pueblo de Israel, en esa tierra donde fluye leche y miel, era un lugar estratégico que Dios eligió. ¿Por qué? Conectaba los dos mundos. Conectaba toda la parte de África, de Egipto, pero también conectaba toda la parte de Roma. Y los mercaderes, para pasar de una tierra a la otra, tenían que pasar por Israel. ¿Esto qué quiere decir? Dios quería que todo el conocimiento y la bendición de Dios no se quedara solamente en el pueblo de Israel, sino iba más allá, de que realmente podamos dar estas buenas nuevas a todo aquel que pase al lado nuestro. ¿Por qué? Si hablamos de la historia mundial, Israel tuvo una gran contribución,
El pueblo judío está muy disperso, dice que tiene 13 millones de los 6.000 millones de habitantes de la población mundial. Esto quiere decir un 0,2%. Y la Biblia dice que Dios eligió a Israel no porque era un grande, fuerte, sino porque era el vil y menospreciado. ¿Esto qué quiere decir? Dios a veces nos pone en situaciones que nosotros no queremos, situaciones donde odiamos. Y podría decir, de ver esa persona que no queremos ni ver, de ver ese familiar o hermano que se sienta justo al lado o cerca y se debe compartir. Dios utiliza estas situaciones para poder ser luz y sal y que realmente nosotros podamos ser ese ejemplo que Dios quiere. Y ese es el sueño que Dios quiere para nuestras vidas. No solamente la salvación propia o la salvación de la familia, sino la salvación de todos. Pero ahora, ¿lo estamos haciendo? Y en esto yo mezclo mucho en el sentido, si nosotros somos cristianos, y esto es un reto, ¿cuántos de acá leyeron la Biblia más de 10 veces? En el porcentaje, se podría decir, de un estudio, dicen que solamente de una iglesia son 100 participantes, solamente el 10% lo leyó, sacando el pastor. Significa de 100, 10 personas. ¿Por qué digo esto? Yo soy misionero, yo comparto mucho mi llamado misionero, y una persona que se convirtió al Islam, ese musulmán, lee el Corán prácticamente hasta memorizarse. Y nosotros que somos cristianos, cristiano viene la palabra Christus, que significa ser como Cristo o pequeño Cristo, y a veces solamente leemos el Evangelio. Y no se hable del Antiguo Testamento cuando empiece la genealogía, que ahí ni lo leemos, porque aparecen todos nombres raros y largos. Mi pregunta es, si usted está sentado acá es porque es cristiano, profesa la fe, defiende la fe y sigue a Cristo. Pero si sigue a Cristo, ¿lo conoce a Cristo? ¿Dedica el tiempo a Dios? ¿Lee la palabra para decir, yo te amo, te necesito y te busco? ¿O son los cristianos laicos que se sientan sentados y solamente buscan la palabra de los domingos? ¿Por qué digo esto? Porque ya el tiempo se acerca. Está cerca. Y nosotros los cristianos estamos quietos. No estamos actuando. En el porcentaje mundial de cristianos se habla que hay un 40%, un 30%, están mezclados con todas las sectas y las otras religiones que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y se habla que no está creciendo. El continente americano, un continente de cristianos evangélicos, ya están llegando los musulmanes. Se habla de que, por ejemplo, Cuba, donde yo estuve hace 5 años atrás, donde no podía entrar ni una otra religión, se terminó de construir la segunda mezquita. El Salvador ya en sí está trayendo muchas cosas también ahí. No hablar de política, Guatemala también, aunque no se ve, creo que son unas 5 a 7 mezquitas o más. Y acá llegó también, a escondidas, pero hay. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos actuando el día a día de tratar de vivir como Cristo, pero si es así, es actuar. Porque si abrimos nuestros ojos, siempre va a haber alguien que necesite nuestra ayuda. Siempre va a haber alguien que va a necesitar un consuelo, de que le dé las buenas nuevas, de que dé el ánimo de poder vivir. Se dice que después de la pandemia hubo una aceleración de muchas cosas, pero una de esas es el suicidio.
Yo sé que en México el suicidio de jóvenes es muy alto. Y esto yo lo sé porque la asociación religiosa nos lo dice. Y hay varios estudios también. No solamente eso, los países número 1 de suicidio en jóvenes o en niños es en Asia. Tristemente, Corea del Sur, uno de los países donde más misioneros se envía, y Japón. ¿Por qué digo esto? Nosotros debemos saber un poco cómo gira el mundo. ¿Por qué? Si solamente nos centramos en lo que está pasando en nuestro barrio, nuestra provincia, nuestra ciudad, no estamos amando a Dios. Porque Dios ama a su creación y eso es amor al prójimo. ¿Por qué debemos saber esto? Porque debemos saber cómo actuar. Hoy por hoy se habla mucho de la ignorancia bíblica y por eso yo les traigo esto. Una de las razones para soñar debemos enseñar no solo en nuestro discipulado de iglesia, sino también en la sociedad que nos rodea. Si no nos preocupamos en nuestra sociedad, ¿quién se va a preocupar? Dios espera que nosotros soñemos y actuemos. Dios espera que nosotros hagamos algo hacia la sociedad. Si vemos en la Biblia, en la iglesia primitiva, ellos estaban muy relacionados con la sociedad. Todos los movimientos que hacía era para que haya paz y gozo en todo este caminar. Este es otro tema, pero ustedes saben que en las primeras pandemias que pasó en el mundo, que fue de años, hay algunos que hablan de 20, 50 años, pero las primeras que ayudaron no fueron del gobierno, sino los primeros en actuar fueron los mismos cristianos. En medio de esa pandemia, aunque toquen y puedan morirse, ellos limpiaron las calles, sanaron a los enfermos y aún así murieron muchos cristianos, pero ellos dieron un paso. Y hoy en esta pandemia que ya viene 3 años, la iglesia prácticamente no se movió. Y se habla que después de la pandemia hay un 30% de iglesia que está cerrando. Y así sucesivamente está incrementando este porcentaje. El resumen de mi prédica es uno mismo debe soñar primero y después hacer soñar a los otros. Uno mismo tiene que aceptar a Cristo, tiene que haber un avivamiento en su corazón para poder traer un avivamiento al prójimo. Y yo soy mucho de la aplicación, pastor. Como le dije, si ustedes no pueden diezmar o ofrendar de su tiempo diariamente, háganlo dividido durante la semana. No esperen que el pastor anime la lectura bíblica. La lectura bíblica es el pan nuestro de todos los días que tenemos que tener, no solamente los devocionales. O escudriñar la palabra es algo personal, no de la iglesia. El estudio de la palabra tiene que ser personal y no animado por el pastor. ¿Por qué? Estudiar la palabra, leer la palabra, es lo que todo cristiano debe hacer. Y a nosotros nos preocupamos más en nuestras tareas, nuestros quehaceres, y a veces decimos, no tenemos tiempo. Pero ¿saben qué? Este aparato es lo que más ocupa en sus tiempos, hoy por hoy. Y el que no tiene smartphone o tiene un análogo, creo que se lo dice, aún así ocupa en su vida diaria, así en un día, más de 2 horas. Escribiendo, llamando, mandando texto. Y los jóvenes se habla de que del celular lo usan prácticamente más de 3 a 6 horas diariamente. Sí hay tiempo para todo. El tema es que tiene que salir de sus corazones. Esto va a sonar como mucho a exhortación, pero en realidad es un ánimo. ¿Por qué? Nosotros debemos abrir nuestros ojos y realmente conocer lo que es la palabra de Dios. Y a través de eso, de día a día poder crecer. ¿Por qué?
Dios siempre nos va a poner retos y pruebas para nuestro crecimiento, para así nosotros poder soñar más allá, cumplir su llamado. Y es lo que Dios quiere para nuestras vidas. En conclusión, porque creo que me pasó el tiempo, primer punto, debemos hacer soñar por el avivamiento. Esto es a través del Espíritu Santo. Segundo punto, debemos hacer soñar la sucesión de la fe. Y esto es el primer ministerio que Dios nos dio a nosotros, que es la familia, por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Y el tercero, debemos hacer soñar en la culminación de la misión mundial, la gran comisión. Algo fácil que muchos hablan es Hechos 1:8, pero hay algo muy peculiar, que acá hay unas comas, y no quiere decir primero ser testigo a Jerusalén y después a Judá, a Samaria, hasta los confines de la tierra, sino dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Esto quiere decir que al mismo tiempo que nosotros estamos predicando el Evangelio en Jerusalén, es más allá también. No es ir a otro continente, es abrir nuestros ojos, como le dije, y mirar a nuestros vecinos, al que está al lado nuestro. Porque todos tenemos necesidades, todos necesitamos ayuda. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es la comunión de los cristianos, de todos nosotros. Y como parte de aplicación, me gustaría eso, animarle a ustedes, que puedan no solamente ofrendar la finanza para la iglesia, sino también pueden ofrendar sus tiempos a Dios. De que puedan dedicar a Dios lo que Él se merece. Aunque el diezmo es el 10%, nosotros se lo entregamos. En realidad lo que tenemos que entregar a Dios es el 90% y vivir con el 10%. Porque Él nos creó, dependemos de Él y caminamos por Él. Pero a veces nuestro ego, nuestro orgullo, no nos deja pensar de esa forma. ¿Y cómo se hace esto? De a poquito tener vida espiritual. Y esto es a través de la palabra, de la oración, de la alabanza, los ayunos. Parece cliché, pero es así. Todos comemos 2 a 3 veces al día, y a veces más. Pero la palabra lo leemos una vez, y a veces una vez a la semana. Y a mí me pasó de chico que cada vez que abría la tapa de la Biblia me daba sueño. Pero cuesta, porque estamos siendo muy carnal. Y el sueño de Dios es que podamos ser espirituales y poder ver a nuestro vecino, al que menos quiero saludar y al que a veces cruzo la calle porque no lo quiero ver, a esa persona Dios nos pone para poder entregar su amor. Para finalizar me gustaría orar. Papá Dios, te agradecemos por este tiempo, por tu amor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, de que tú nos sigas guiando, enseñando y dando este sueño que tú nos quieres dar, este sueño que viene de ti, este sueño que es amar al prójimo como a ti mismo, pero primeramente debemos conocer tu amor. Y te pedimos, Dios, que cada día nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y que cada día más podamos ser menos carnales y poder llegar a tener una vida espiritual. Te pedimos que esta iglesia se pueda levantar, papá, en fe, que pueda crecer en fe, en palabra, en espíritu, y que cada día, papá, pueda buscar más de tu presencia, que pueda buscar más de tu guía, Dios, de poder dejar, papá, nuestras preocupaciones y centrarnos en tu vida, centrarnos en tu palabra, centrarnos en ese espíritu que tú nos estás dejando, papá. Te pedimos que cada reto, cada lucha, cada problema, papá, que tú utilizas para nuestro crecimiento, que todo lo que empezaste a hacer crecer pueda finalizar y no decaer. Te pedimos, Dios, de que
nos animes, nos guardes, nos cuides y nos alimentes cada día más, Dios. Y te agradecemos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.